Hola, muy buenos días jóvenes. Voy a dar la retroalimentación de la clase anterior de la materia de desarrollo regional. Dentro de la materia, la primera unidad es la configuración regional. Vamos a ver cómo está compuesta, cuáles son sus elementos y características que determinan el crecimiento y la evaluación que ha tenido en un determinado periodo. El objetivo general es que el alumno identifique las principales propuestas teóricas macrorregionales y microrregionales del desarrollo a partir de la identificación de los indicadores geográficos, económicos, políticos, culturales, demográficos e ideográficos, que se caracterizan de cierta forma en el grado de desarrollo de una gestión y que permite el análisis de cualquier región. Dentro de los instrumentos que nos sirven como trabajadores sociales para la elaboración del diseño de investigación, es muy importante conocer la fase interpretativa del análisis y la elaboración de datos para estudiar la realidad social a través de las técnicas de observación, entrevistas, cuestionarios, escalas de actitudes y opiniones, sociometría, el análisis del contenido y la práctica social. Es por ello que dentro de la materia es muy importante conocer cuáles son nuestros elementos a estudiar, que va a ser el problema, la investigación y generar una respuesta, la cual nos sirva para formular la hipótesis y la elaboración de nuestra investigación a través de una teoría, de un hecho y de ciertos métodos y leyes establecidos en nuestro territorio. De introducción. México es un país capitalista dependiente debido al modelo de concentración del poder político y económico que lo ha caracterizado por muchas décadas. Ha propiciado la concentración de los recursos económicos en pocos lugares de su territorio. Como consecuencia de su modelo, las decisiones para la aplicación de esos recursos, la infraestructura en general y los recursos humanos altamente calificados hacen que el desarrollo económico y social se siga concentrando en algunas zonas del país. Como sabemos, a través del modelo económico nos ha ayudado a la formación y a la estructura de estos estados, del crecimiento político, el crecimiento económico, el crecimiento social. A través de los recursos que se obtienen del territorio para erradicar la desigualdad, pero aún siguen existiendo estos estados con poca infraestructura y crecimiento económico, por la toma de decisiones que, por ejemplo, México ha sido un país en vías de desarrollo, ya que no cuenta con ciertos elementos para que pueda ser un país subdesarrollado, como por ejemplo Estados Unidos y China, que por medio de las tecnologías y de las empresas y de las industrias que crean prácticamente los recursos naturales que envía México son elaborados a través de estos países, y los tratados que se realizan pues prácticamente enriquecen más a otros países, los cuales ayudan a ese crecimiento integral. El desarrollo regional y la gran extensión territorial del país, así como la diversidad climática y poblacional, hace que en México coexistan diversas realidades y procesos de desarrollo. Dentro de ellas, sabemos que las actividades económicas que se realizan van a estar compuestas por personas, empresas, administraciones públicas, que lo que pretenden es poder subsistir y poder dividir
lo que es el elemento esencial, que es la producción, la distribución y el consumo. La planeación en México se ha realizado históricamente desde una perspectiva de desarrollo regional, como lo que las dependencias y entidades del gobierno federal consideran este enfoque en la definición e implementación de políticas y programas. En este caso estamos hablando de una programación que ha utilizado México para los procedimientos que pretenden una acción. La acción van a ser los instrumentos y los recursos, los cuales prácticamente manejan metas y objetivos que vienen de acuerdo a los sectores. El primer sector es el sector primario o agropecuario, que nos habla de la agricultura, la ganadería, la pesca y la explotación forestal. Dentro del sector secundario nos habla de las industrias, engloba las actividades económicas que transforman actividades primarias y elaboran proyectos en beneficio de los mismos sectores. Entonces, dentro del sector terciario estamos hablando de las instituciones y servicios que ayudan a mejorar la calidad de vida y de los servicios que pueden otorgarle a la población. Es ahí donde vemos que el proceso de programación y de acción y los instrumentos y recursos que utiliza este tipo de planeaciones benefician a toda esa población en cierta región. Jacques Brasseur define a la economía del desarrollo como el análisis económico aplicado al proceso de desarrollo y el estudio de los países en vías de desarrollo. Se constituyó desde 1950 como una rama importante de las ciencias económicas. El desarrollo regional no solo implica un mayor crecimiento o una mejor satisfacción de necesidades fundamentales como alimentación, salud, sino también de una disminución de las desigualdades sociales, del desempleo. Para ello se crearon los niveles operacionales, que son los planes, los programas, proyectos que van encaminados a ayudar a aquellas personas vulnerables o aquellos territorios o estados que puedan mantener ese equilibrio durante su globalización económica. En este caso sabemos que crean programas o planes los cuales desde el punto de vista operativo lo que pretenden es estudiar la naturaleza del proyecto, el origen y la fundamentación de lo que se pretende hacer, saber también la logística física de dónde y cómo se va a hacer y a quiénes van a ser los beneficiados en estos proyectos, saber la ubicación del tiempo, los recursos tanto financieros como materiales que va a utilizar y que van a estar estructurados en la planeación para poder otorgar el beneficio a la población de un determinado lugar. A partir de la década de los años 90 del siglo pasado, las principales perspectivas teóricas del desarrollo incluyen al espacio como magnitud importante en su explicación. Dentro de ellas podemos ver que existía el modelo neoliberal, el modelo de desarrollo sostenible, que prácticamente lo que buscaban era el equilibrio económico y político y social. Se destacan también porque pretenden explicar las persistencias del atraso, por lo que parte de ellas establecen políticas para impulsar el proceso de desarrollo. Sus propuestas se basan en paradigmas que se sustentan en rendimientos crecientes, competencias imperfectas, excedentes de oferta de trabajo, problemas estructurales y de economía política. Dentro de ellos vemos que es importante erradicar la desigualdad social y a través de los programas o proyectos que se puedan implementar van a ser muchas personas las beneficiadas. Es decir, en el estudio de situaciones de desequilibrio y en las transiciones de un equilibrio a otro, de ahí que su finalidad sea la de identificar los factores claves del proceso de crecimiento en el largo plazo y su efecto en el aparato productivo, considerando en su análisis una perspectiva más amplia e integral.
Es por ello que dentro de la programación y la planeación van a generar una respuesta a estas interrogantes a través de una serie de componentes básicos que van a ser los objetivos y metas a alcanzar, el lugar y el tiempo, ya que nos habla de un a mediano, corto o largo plazo, y los recursos o medios que se van a utilizar para esta situación no siga generando ese desequilibrio social. De esta forma va a ser una forma operativa para poder identificar la escala a actuar. En este caso estamos hablando del nivel de intervención y la etapa del proceso en el que está y al que se pretende llegar. La configuración regional. Concepto de región. El concepto de región, de latín regio, hace referencia a una porción de territorio determinada por ciertas características comunes o circunstancias especiales, como puede ser el clima, la topografía o la forma de gobierno. Dentro de ella sabemos que en cada división de nuestra República Mexicana va a estar definida por cuestiones geográficas, históricas, sociales, que cuentan con varias subdivisiones. En cada subdivisión va a contar con cierta características o elementos que van a diferenciarse de otras. Por ejemplo, las costumbres, tradiciones e inclusive por las geográficas, por ejemplo, la vegetación, la flora, la fauna, etc. ¿Cuáles son las regiones de México? Está el noroeste, está Baja California Sur, Baja California Norte, Sinaloa, Sonora. En el noroeste está Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí. Dentro del sureste se encuentra Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco. En el sur está Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz. En el centro está el Distrito Federal, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Como bien sabemos, están divididas y cada división tiene su diferente topografía, tienen diferentes climas, pero no por ello dejan de ser parte de la división de nuestra República Mexicana, sino son compuestos de la misma República Mexicana y que se diferencian por estos ciertos factores que pueden ser la flora, el clima, la topografía, las costumbres, tradiciones y el número de la población. Denominamos región determinada demarcación geográfica, ya sea de acuerdo a consensos políticos, por fronteras geopolíticas o por características naturales como el relieve y el clima. Dentro de ellas sabemos que el relieve y el clima a veces son elementos que favorecen a cada uno de los estados. Por ejemplo, en la Ciudad de México vemos que el clima es muy variado o parecido al de Chiapas, pero con ciertas limitantes que pueden considerarse diferentes. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población o el número de habitantes de la Ciudad de México varía con la de Chiapas. Entonces podemos ver una diferencia entre el número de población, más no con la diversidad de especies o de clima que pueda haber. Estas demarcaciones existen entonces diferentes regiones que además de estas limitaciones en cuanto a geográfica y política, también pueden incluso compartir los habitantes de las mismas costumbres, tradiciones o prácticas sociales culturales similares. Por ejemplo, aquí estamos hablando no solamente de la división por estados o la determinación por el clima y la flora, sino también estamos hablando que hay ciertas similitudes, por ejemplo, en costumbre, el Día de Muertos, el Día de las Madres, ciertas celebraciones que no solamente se celebran en un determinado lugar, sino de manera general, las cuales están muy marcadas históricamente en nuestro territorio mexicano. Otra de ellas podrían ser las prácticas sociales, por ejemplo, que se celebren fechas importantes como por ejemplo el Día de Pascua, por ejemplo la villita,
ciertas costumbres que tienen los mexicanos a celebrar. Bueno, entonces nos vamos directamente a elementos claves para el desarrollo regional. Dentro de estos elementos claves necesitamos saber qué, cómo y dónde poder iniciar una investigación o saber qué problemática detectar dependiendo al determinado lugar donde se vaya a realizar el estudio. Se contextualiza en dos procesos importantes, el proceso económico y el proceso político. Ya que esas fases se pueden demostrar y comprobar que generan cierto control integral en nuestra población, ya que a través del crecimiento económico podemos tener un crecimiento político y un crecimiento social. Actores. Son fundamentales en la intervención del Estado a la hora de la distribución de los recursos existentes. Estos deberían ser dados de acuerdo a las necesidades de cada región, propiciando con esto una fuente de ingresos provisional o por lo menos hasta que la región crezca económicamente y luego ésta sea sostenible sin necesidad de los recursos antes mencionados para que luego estos sean cedidos a la sociedad. Dentro de ello vamos a ver que los actores juegan un papel muy importante, ya que a través de la acción que puedan generar ellos van a obtener ciertos elementos que les ayuden a la investigación de un determinado lugar con ciertas características que permitan entender la movilidad y la estancia de la población en ese lugar. Cultura. Los aspectos que definen la cultura son los bienes materiales, la visión del mundo de los saberes tradicionales, todos los grupos que coexisten en él desarrollan la cultura social. Dentro de la cultura, pues sabemos que dentro de toda la República Mexicana existen culturas como la maya, que han marcado la historia conforme los antepasados han dejado ciertos instrumentos y elementos que sirven a los mexicanos para entender la historia y comprender cuál fue su suceso. Los recursos son los diversos tipos de elementos con los que se cuentan, ya sean naturales o humanos, tanto en cantidad como en calidad, y también son generadores de desarrollo. Dentro de los recursos vemos que los tres sectores ya mencionados juegan un papel importante, ya que a través de ellos empezaron a dar los tratados de libre comercio que ayudaron a mantener ese equilibrio económico en nuestro país. Las instituciones. Para lograr el desarrollo se requiere una adecuada institucionalidad y conocer las instituciones que actúan en nuestro medio de desarrollo y deben estar totalmente capacitadas. Dentro del sector terciario, que es el de bienes y servicios, podemos entender que realmente las instituciones van a jugar un papel importante para que todo esto se pueda llevar a cabo. En este caso estamos viendo que realmente por medio de los tratados de libre comercio que se realizaron y las instituciones que crearon políticas en beneficio para ayudar a la población de determinados lugares, han podido mantener ese equilibrio social a través de respetando esas políticas y generando otras que ayuden no solamente a la sociedad, sino también al medio ambiente. Los procedimientos son las acciones que facilitan la operatividad y la viabilidad del desarrollo y de los procedimientos que se refieren a las gestiones regionales y a los servicios de la comunidad. De hecho, dentro de los procedimientos son pasos a seguir y que nos van a ayudar a poder operar de manera eficiente a través de la planeación, siguiendo los objetivos y metas planteados
para poder brindar ahora sí que un buen programa en beneficio a aquellas personas o estados vulnerables. El entorno son las fuerzas externas de la región. Destaca la situación económica y el desarrollo del Estado y a las relaciones regionales. El vínculo de la relación y el Estado debe ser cooperación. En este caso sabemos que el entorno también va a jugar un papel importante, la sociedad en general, de qué manera va a apoyar a los proyectos encaminados para este tipo de problemáticas sociales que puedan surgir. En este caso, nosotros como trabajadores sociales trabajamos con la observación y el diagnóstico y a través de las entrevistas. A partir de ahí vamos a ver cómo está estructurada una determinada región. Dentro de la bibliografía podemos encontrar los elementos que utilizamos para entender el contenido. Cualquier duda, pregunta o sugerencia, estoy para servirles. Espero que haya quedado clara la información. Si no tienen este transcurso de la semana para que ustedes puedan mandar un mensaje y pueda explicarle en el dado caso que haya quedado alguna duda. Este material es el que se va a utilizar para la elaboración del examen. Gracias.